Muy buenos días, tardes o noches queridos huéspedes, me complace mucho saludarlos de nuevo. En esta ocasión me he dedicado a buscar y recopilar macabras experiencias con juguetes malditos. Sin más que decir, yo soy Indominix, te invito a ir por una botana, apaga las luces y ponte cómodo, que estás en mi cabaña del horror y esto va a comenzar. Cuando yo era niña, a mi hermana le regalaron un nenuco. Mi hermana no se separaba de él, pero de un momento a otro lo fue a guardar al patio donde teníamos todos nuestros juguetes. Me prohibía tocarlo, pero yo al ser pequeña desobedecía y a veces jugaba con él, pero siempre sentía como si me observara. Entonces comencé a tenerle miedo y posteriormente dejé de jugar con él y regresó al patio. Un día, mientras jugaba con mis Barbies, fui al lugar donde se encontraba ese muñeco, para buscar algo. Mi papá nos había colocado un librero en donde todos los nenucos se encontraban sentados, y entre ellos estaba él. Un dato importante es que este nenuco tenía un mecanismo en sus ojitos que hacía que cuando lo recostabas, sus ojos se cerraban y al sentarlo y mantenerlo en una posición vertical, sus ojos se abrían. No podía cerrar los ojos estando sentado. Era un mecanismo muy popular en esa época. Mientras buscaba eso por lo que había ido, que no recuerdo qué era, sentí nuevamente esa mirada que ya conocía y con miedo me giré a verlo y fue en ese momento que sus ojos se cerraron. Me quedé paralizada pues sabía que era imposible que sus ojos se cerraran en esa posición y fue solo cuando sus ojos volvieron a abrirse que mi cuerpo reaccionó y corrí lo más rápido que pude lejos de allí. Nadie me creyó cuando se los conté y por mucho tiempo lo olvidé. Un día estaban haciendo una colecta de donación de juguetes y cuando buscábamos qué íbamos a donar, encontramos este muñeco. Fue entonces que recordé esa experiencia y no dudé ni un segundo antes de seleccionarlo para que se fuera a la donación. Cuando le conté esto a mi hermana, ella me confesó que había dejado de jugar con él porque le daba mucho miedo y sentía que el muñeco la observaba. Adjunto una imagen de internet del modelo de este muñeco. Edit. Para los que preguntan por qué lo doné y no lo tiramos. Mi mamá jamás me creyó lo que pasó, nos decía que estábamos locas y se negaba a tirarlo, puesto que a ella le había costado un buen dinerito, así que entiendo su postura. Entonces cuando en mi primaria los profesores nos pidieron llevar juguetes para la caridad, me pareció una gran solución para deshacernos del muñeco. Tenía 10 años y fue la mejor opción que se me ocurrió. Sabía que mi mamá no me diría que no porque era para algo bueno. Cuando lo llevé a la primaria, la maestra lo sentó en una silla junto a su escritorio y cuando regresamos del recreo lo tenía tapado con un suéter. Fue la última vez que lo vi. Hace unos ayeres por ahí del 2008, 2009. Estábamos mi abuela, mis padres y yo regresando a nuestro estado de residencia después de pasar las fiestas decembrinas en nuestro estado natal. Cabe recalcar que en mi infancia era una especie de costumbre que los Reyes Magos dejaran una mitad de mis regalos en un estado y la otra en el otro, lo que por supuesto en mí generaba muchísima emoción al regresar. Una vez llegamos, yo no pude esperar a ir a ver mis juguetes dentro de mi casa. Como mis padres se encontraban en el patio sacando las maletas y platicando, le pidieron a mi abuela que entrara conmigo a mirar mis juguetes, y entonces, ahí estaba mi más grande deseo en ese entonces, la popular muñeca Pipí en el baño de Little Mommy de Mattel, y la del famoso meme de Adiós, Popó. Esta muñeca, como tal vez algunos recordarán, tenía muchas frases grabadas que emitía con una especie de sensor, no recuerdo muy bien, y estas hacían énfasis al concepto del juguete, ir al baño, pedirle a mamá que la llevara al baño, etc. Ya para no hacerla muy larga, comencé a abrir mi muñeca muy emocionada. Mi abuela miraba y me ayudaba a abrirla. Y ya cuando la saqué, empecé a escuchar cada una de sus frases, pero yo de la emoción no respondía. Entonces en una de esas la muñeca dice: «Mamá, ¿por qué no hablas? ¿Acaso intentas matarme?». En ese momento me quedé helada, volteé a ver a mi abuela y ella estaba pálida y de volada me dijo que le quitáramos las pilas. Minutos después entraron mis papás y nos vieron la cara de espanto y lógicamente no nos creyeron. Mi abuelita, que en paz descanse, sostuvo esa historia junto conmigo. Qué bueno que ella estuvo ahí porque si no, nadie ni de chiste me habría respaldado o creído, jaja. Yo, a la fecha no sé si se trate de un hecho paranormal o no.
He llegado a pensar en lo más lógico que es que algún trabajador de fábrica o programador haya hecho esa grabación de broma, pero, en una muñeca de miles que salieron a la venta, es una coincidencia abismal, y si alguien más tuvo una experiencia similar con esa misma muñeca dígamelo porfis. En fin, esa es mi humilde aportación, jeje. No tengo anécdotas, solo que siempre me han dado miedo las muñecas de porcelana de niña. Yo no podía pasar por los Sanborns, me daba terror verlas. Según yo había una novela en los 80s, La casa de la esquina o algo así con muñecas, también un capítulo del programa La telaraña de una muñeca poseída. Mi hermana tenía una muñeca de las que hablaban. Creo que decía mamá. El punto es que cuando se le agotaron las baterías se las quitaron, en lo que se le compraban otras. La chingadera en las madrugadas decía mamá, háganme el cabrón favor. Jamás entendimos por qué. Creo que la tiraron. Duró aproximadamente una semana. Mis padres no nos creían hasta que la escucharon. Estuvo intenso. Cuando pequeñas, en un cumpleaños, a mi hermana le regalaron los muñecos de Popeye el Marino y Oliva. Jugaba mucho más con la muñeca, todo el tiempo la quería tener junto de ella, platicaba con ella como teniendo una conversación, pero mi mamá no le dio importancia, pensando que estaba jugando, normal. Hasta que una noche mi mamá recogió los juguetes echándolos en un bote grande, entre ellos la muñeca. A la mañana siguiente la muñeca amaneció junto de mi hermana. A la siguiente noche mi mamá recoge los juguetes, pero esta vez se asegura de echar la muñeca hasta abajo del bote. En la mañana vuelve a amanecer la muñeca junto a mi hermana. A la tercera noche mi mamá decide echar la muñeca en una bolsa y sacarla de la casa. En la mañana siguiente igual, amanece junto a mi hermana. Le dio mucho miedo, pues era imposible que mi hermana la jalara junto a ella, y mejor decidió quemar la muñeca porque ya no era normal lo que pasaba. Al quemarla salía fuego verde intenso. Pues no es muñeca pero sí peluche. Cuando era niña, unos 10, 11 años, yo tenía un tigre de peluche. Por lo regular en las tardes me quedaba sola en casa, porque mis papás trabajan y llegaban ya tarde. Mi casa es de 2 pisos. Un día bajé por un vaso de agua y vi que el peluche estaba en el cuarto de mi mamá de frente viéndome, y cuánto me habré tardado. Unos 5 minutos o menos. Cuando volví a subir y volteé, lo vi dándome la espalda, se había cambiado de posición. Me asusté mucho y corrí a mi cuarto a encerrarme. Después mis papás decidieron regalárselo a otra persona. Cuando éramos niñas, a mi hermana y a mí nos llegaron los Reyes Magos, a mí una caja registradora y a ella una muñeca de campanita faque, jaja. Bueno, el chiste que nos mudamos porque mi papá vendió la casa y nos pasamos a otra de nuestras casas. Para esto mi hermana, pues ya era mayor, tenía 12 y ya no jugaba, solo la tenía como recuerdo guardada. Pero cuando llegamos a esa casa la muñeca comenzó a tener una energía pesada. Nosotros decíamos que nos seguía con la mirada y visitas también llegaban a esa conclusión de que lo seguía con su mirada. Una vez me quedé sola con mi mamá, yo tenía 9 años, ella estaba en la parte de atrás lavando trastes y yo andaba bailando, y les juro que me aventaron algo, hasta volteé a ver qué era y era una piedrita que mi hermana se había traído de Acapulco que estaba al lado de la muñeca. Volteé a verla a ella y en ese parpadeo salí corriendo a decirle a mi mamá y no me creyó. Le dije a mi hermana y ella me dijo que ella también sentía cosas raras. Por cosas de la vida tuvimos que dejar esa casa y mudarnos a otra que estaba mejor ubicada. Ya no íbamos a esa casa y prácticamente la abandonamos con todas nuestras cosas. Como nos fuimos más de 10 años, cuando mi mamá decide regresar, le gustaba vivir en esa casa porque es de madera y es fresca según ella, jaja. Así que cuando fuimos a limpiar la muñeca, estaba afuera en una ventana colocada como si vigilara. Yo les conté a mis hermanos lo sucedido y la quemaron, pero le tuvieron que prender fuego 3 veces para que quemara porque no se quería quemar. Esta muñeca me hizo sufrir en mi infancia. Al principio desapareció de una mesa y cuando volvió ya no era lo mismo. Tiene un botón en la espalda para que funcione. Cuando quería usarla comenzaba a moverse sin que la tocara. Tenía miles de pesadillas con ella, no podía dormir tranquila cuando la tenía en el cuarto. Por lo mismo mis padres la escondieron por años. Mi papá la sacó de donde estaba después de que mi mamá murió y me entró un ataque de ansiedad horrible. Terminó en la basura desmembrada.
Tuve otro de Jesmar que lloraba solo, sobre todo si dormía solo en la repisa. Por suerte los míos no fueron tan violentos, pero para un niño significa un trauma horrible. La isla de muñecas en Xochimilco, y en los cementerios también aparecen muñecas osos de peluche en los cementerios, y los dejaron, para los pequeños difuntos que dejaron este mundo. Existe una leyenda que cuando tienes esa muñeca todo el tiempo, si sea una muñeca oso de peluche, todas esas energías se guardan y siempre te acordará que lo estuviste acompañando como niño inocente. Y otro dato perturbador como la de Annabelle, una alma de pena atrapada, en busca de reemplazar el puesto. Cuando mi prima era pequeña tenía una muñeca de trapo que le regalaron. Ella empezó a decir que hablaba con la muñeca y que se llamaba Sarsi, o algo así, la verdad no recuerdo bien el nombre, que la muñeca se lo había dicho. Total que buscaron ese nombre y era una reina de las brujas, tiraron la muñeca. Llegados a este punto, me apoyarías mucho si dejas tu letal like y me sigues para traer más contenido como este. No olvides unirte al grupo de Facebook y si te gustan los relatos aterradores te invito al canal principal, La Cabaña del Horror de Indominix. Ahí narro historias de seguidores con mi voz y te envuelvo en un ambiente de terror. Sin más que decir te dejo con las demás experiencias. A mi prima le regalaron una muñeca de su tamaño, pero nunca la quiso. Estaba en un cuarto donde estaban todos los juguetes y había una cama. Una vez nos fuimos a dormir todos los primitos a su casa. Ella se molestó no sé por qué, pero no quiso dormir con todos en la sala. Así que se fue a su cuarto. Pero su mamá, mi tía, la mandó de regreso a la sala con todos. Cuando mi tía se fue a dormir se levantó y se fue al cuarto de los juguetes que estaba enfrente de la sala. Se acostó y dice que escuchó un ruido, la luz de la luna entraba por la ventana, por lo que fue fácil distinguir que algo se movió en una carriola de juguete. Se asustó, se tapó con la cobija de pies a cabeza. Escuchó pasitos y se destapó. Frente a ella estaba la muñeca. Echó un gritote que es lo que yo recuerdo haber escuchado. Todos corrimos al cuarto y efectivamente la muñeca estaba sentada en la carriola de juguete. Tiraron la muñeca pero por alguna razón el camión de la basura no se la llevó. Duró un tiempo colgada de un alambre que daba a una casa, hasta que el tiempo la desgastó y después no supimos nada de ella. ¿Quién la colgó ahí? ¿Quién sabe? Allá por 1985, la verdad no recuerdo cómo llegó a mi casa, si mi papá nos lo envió de EOA, porque un tiempo trabajo allá, o acá lo compró mi madre, pero teníamos un payaso de peluche, flaco y alto, medía más que mi hermana y yo, creo que medía más de 1,50, nosotras teníamos 12 y 14 años. A mí, la verdad siempre me causó miedo, pero mi hermana la valiente lo colgó de un clavo en la cabecera de su cama. Un día, en la mañana estábamos almorzando mi madre y yo, cuando escuchamos gritar a mi hermana como loca, literal, como loca, decía que se fuera, que se saliera, y le gritaba a mamá. Corrimos a su recámara y ella estaba sentada en su cama, con los ojos casi fuera de sus cuencas y con la cobija tapaba su boca. Decía que el payaso se metió bajo sus cobijas y que le había puesto rosas blancas en sus pies. Gritaba que lo sacáramos de su cama y mi mamá la tomó de los hombros y le decía que estaba soñando, que todo era irreal. Yo buscaba el payaso en el clavo pero no estaba ahí, estaba tirado a un lado de la cama de mi hermana. Yo estaba helada y paralizada del miedo. Mi madre lo tomó, le movía la cabeza y los brazos, y lo levantaba y lo tiraba para que mi hermana viera que solo era un muñeco. Mi hermana batallaba para respirar y le decía que solo lo alejara de ella. Mi madre se deshizo de él, la verdad no sé qué le hizo. Pero desde entonces le tengo pánico a los payasos y todas las noches le pedía a mi hermana que me dejara dormir en su cama. He optado por convencerme de que se cayó solo, y que mi hermana solo imaginó lo que pasó. No lo sé, es mejor pensar eso. Mi papá nos regaló una muñeca como esta a mi hermana y a mí. Mis papás empezaban a separarse, entonces él dormía en el cuarto de mi hermana y mío. Todas las noches sacaba la muñeca del cuarto, te decía, no me dejen esta porquería aquí. No sabíamos por qué. Después un día, haciendo una pijamada con una prima, todas dormimos en ese cuarto. Cabe recalcar que mi hermana y yo peinábamos todos los días a la muñeca, le limpiábamos la cara y jugábamos con ella porque me gustaba mucho. Esa noche fue la excepción. Pusimos a la muñeca sobre el closet para que no estorbara el fuerte de almohada
almohadas y colchonetas y nos quedamos dormidas. Mi prima nos despertó gritando. La muñeca estaba sobre ella con los brazos extendidos uno de cada lado del cuello, no había forma de que alguien la hubiera movido. Mi papá entró con los gritos, quitó a la muñeca y la sacó del cuarto. A la siguiente mañana nos explicó que la muñeca siempre se movía y le caía encima justo como a mi prima, pero que no nos había querido decir porque a nosotros no nos hacía nada. Ese día ya nos dio miedo y la fuimos a tirar a la basura. Es algo que pese a los años que pasaron no puedo sacar de mi cabeza. Veo que muchos hablan de elfos. Yo tengo 3 y cuando estaban conmigo aparecían semillas de girasol. Luego, cuando los pasé al cuarto de mi mamá, ella soñó que la ahorcaban porque se dormía con ellos y ya mejor están en bolsas en la sala. Decían que no había que dejar de cuidarlos porque su alma moría. Tal vez no estaba poseído, pero neta, que me traume. Mi prima era esa niña con 1000 peluches, pero uno como me causaba miedo a mí y mis primos era un payaso. Luego le mandaban por cosas por donde estaban sus peluches, y un buen día neta se movió. Siempre que subía parecía que estaba mirando, lo aventaba al fondo, y siempre ya hasta que un día mi misma tía y mamá se movió su cabeza y pinche gritote que pegaron de ahí lo tiraron y más. Daba miedo porque otro primo se había comprado una ouija, y la neta nos quedamos traumado porque ese día cayó un rayo muy cerca de la casa justo cuando según el loco hacía su sesión espiritista, y para rematarla era un día antes de Halloween. De ahí le tengo algo de miedo a los payasos. Cuando niño, yo tenía un trinche para Halloween, total que lo tenía a un lado de mi almohada. Inocencia de niño, no había día que no soñara feo. Mi papá tuvo que quemarlo. Vivo en Aguascalientes, en donde es la famosa Feria de San Marcos. Una noche fuimos al área de juegos con mis papás y mis primos, todo normal. La cosa es que uno de mis primos decide jugar en uno de esos juegos de tiro para ganarse un peluche y así fue. Se ganó un peluche que era un gorila grande de pelo de ese que es como brilloso y pica, y en sus manos sostenía una banana. Cuando mi primo se lo gana, decide regalárselo a mi mamá. Normal, esa noche llegamos a la casa, lo dejamos en el cuarto de mi hermano menor, ya que como él dormía con mis papás, pues usábamos más ese cuarto como área de juegos y así. Pasaron los días y todos empezamos a tener incomodidad por ese muñeco. Sentíamos que nos seguía con la mirada, que se movía, que aparecía en otros lugares pero nadie decía nada. Cada quien vivimos nuestra experiencia sin mencionarlo. Hasta que poco a poco comenzaron los comentarios. A mí me pasó, yo también estoy sintiendo ya, y nos dimos cuenta de que sí estaba mal. Jaja. Para no hacerlo tan largo, un día salimos, entonces mi hermano decidió meter el peluche en su closet y ponerle miles de cosas encima ya que se tenía que cambiar y le daba miedo verlo. Nos fuimos, regresamos ya un poco tarde y al subir, el gorila estaba sentado en el descanso de las escaleras. En ese momento mi mamá lo tomó, lo cortó en pedazos y lo tiró. A la hermana de mi mamá le habían comprado una muñeca negrita cucurucho, esas con mandil y todo, y mi mamá me cuenta que ella decía que la muñeca se paraba en las noches y le decía mamá, y una noche ella gritó y al entrar mi abuela vio a la muñeca sentada en el pechón de mi tía. Ella tenía como 11 o 12 y la muñeca le decía mamá, no era de pilas ni tenía articulaciones. La tomó mi abuela, la llevó al patio, le echó alcohol y la prendió. Dice mi mamá que gritaba como si fuera una niña, después una mujer y luego como hombre que lloraba y gritaba y decía Mama Alf. Dice mi mamá que se la regaló una familiar, pero la compraron en un carrete en un tianguis. Yo siempre veía a personas del otro plano y claro, de niña pequeña asusta, bueno hasta la fecha jajaja, pero a mí me gustaban mucho los nenucos y muñecas así como las que ponen en la imagen. Recuerdo que pedí una de Reyes Magos y me la trajeron. Yo el primer día fui la más feliz, con su carreola, hablaba, pero el terror llegó a los 2 días. Ella caminaba en la noche, me molestaba, me jalaba las cobijas y yo siempre les decía a mis papás que ya no quería a la bebé, que era mala, y lloraba. Solo me decían que era porque siempre había sido muy miedosa y que quizá la acomodaba mal o tenía pesadillas. La última vez que estuvo fuerte para mí, mi cama daba a la mesa de la cocina, ya que antes solo vivíamos en 2 cuartitos, así que mi papá siempre dejaba sus cuchillos en una tabla y boca a cabo justo en la mesa. Recuerdo que ese día escuché mucho ruido de vasos, platos y el ruido se acercaba más. Yo solo me tapé con las cobijas y temblaba de miedo. Cuando sentí que me jalaron la cobija y la
voz de la muñeca, ven conmigo, y una risa que jamás voy a olvidar, cuando sentí el jalón de la cobija más fuerte me destapé hasta la mitad, pensé que mi hermano pequeño podría estar haciendo broma, cuando me levanté la muñeca estaba con una sonrisa, y el cuchillo estaba a un lado de ella, fue cuando grité mamá, papá, ellos despertaron fueron a donde estaba yo, les dije qué pasó y todos me dijeron que era una pesadilla, que a lo cama, no volví a dormir igual, la muñeca la escondía por todas partes y siempre aparecía en mi cama, cuando decidieron tirarla y no seguirme diciendo loca, esquizofrénica, rara, fue porque escondí la muñeca en el ropero, debajo de unos pantalones de mi mamá, mi papá lo vio y solo me decía ay güera tú otra vez, salí corriendo y me fui con mi abuela, al poco rato regresé a casa y mi papá estaba pálido, todos preguntamos qué pasó, dice que se quedó dormido y escuchaba que le hablaban en el oído molestándolo, pero no se espantó, solo dijo, chamacos dejen de molestar y seguía escuchando ruido, voces de una persona, cuando despertó porque ya era mucho lo que estaba pasando, se levantó y dice que se asomó a mi cama y la muñeca estaba sentada sonriendo, en ese momento la agarró y le dijo de groserías, la amarró con cinta, le pegó, la metió a una bolsa negra y la aventó al barranco, siempre fue mi trauma, ahora que tengo no me pidan muñecos, les tengo pánico, no me gustan. Buenos días, tardes o noches, contaré una historia, no es mía es de mi abuela en paz descanse. Mi abuela salió a vender, mi abuela vendía chácharas en el tianguis, dado a eso también mi abuela adquiría muchas cosas, muebles, ropa, tenis, juguetes, etc. Mi abuela se quedó con una muñeca Abby se llamaba, imagínensela, estatura de 1,10, pelona, ojos cafés, vestido rosa, bonita pero muy tétrica, ella la trataba tal cual como una hija, la cambiaba, la limpiaba y cada que se iba le decía a Abby, ya me voy, cuidas la casa Un día como todos mi abuela salió, fue a vender, y una de sus amigas fue a tocar la puerta, ella le gritaba para que saliera a recibirla Cris, ya llegué. Le gritaba a aquella señora, de repente abren la puerta y le dicen hola señora, buenas tardes a quien buscaba. A lo que la señora le contestó a tu abuela niña, anda, ve a hablarle la niña contesta pero ella no está, se fue al tianguis a vender, llega hasta tarde, si quiere puede volver cuando ella esté la señora se fue, pero en la tarde regreso, vuelve a tocar y ahora si la que abre es mi abuela, y le dice la señora Cristina, te vine a buscar en la mañana, pero no estabas, abrió tu nieta a lo cual mi abuela súper sacada de onda le pregunta a mi nieta, ¿quién manita? La señora le dice sí Cris, no te hagas, la niña grita, peloncita de vestido rosita mi abuela extrañada, sacada de onda y un poco asustada voltea a ver a la muñeca, ella sabía que era ella, dejó pasar a la señora y le dijo ella, fue ella la que me abrió la puerta en la mañana mi abuela sin más remedio, se tuvo que deshacer de la muñeca, ya que no solo hizo eso, cambiaba de posición cuando ya la habían acomodado y muchas cosas más así, espero y no les pase nada malo con algún juguete, mucha suerte. Uy, yo tengo varias, por algún motivo siempre he tenido experiencias raras de todo tipo hasta ahora, la más tranqui es con una muñeca de porcelana, que por más que la guardaba o la escondía siempre amanecía al lado izquierdo de mi espejo sentada, mirando hacia mi cama como si estuviera sus ojos fijos en mí, también en la noche se sentía como alguien jugando corriendo por mi cuarto, chocando con otros juguetes o el sonido de movimientos, luego de muchos intentos por esconderla al fondo de mis juguetes ya mi mamá la rompió contra una mesa mientras oraba. Yo tenía esta, recuerdo haberla visto mover la cabeza varias veces en las noches, pero nadie me creyó. Una de mis primas recibió de regalo un Furby, que estuvo mucho de moda por ahí de 1998, era la sensación entre nosotros. Nos gustaba mucho jugar con ese mono, fuimos creciendo y fue quedando en el olvido, ahí en una repisa como recuerdo de buenos tiempos, hasta que una noche en una reunión de primos, viendo películas, tipo pijamada, empezamos a oír que sonaba como cuando jugábamos con él, se nos hizo raro porque ya había pasado como un año desde que estaba ahí sin funcionar, nos acercamos, lo tomamos para revisarlo y oh sorpresa, no tenía pilas.
Casi morimos de miedo, lo echamos a la basura y jamás volvimos a pedir que nos regalaran uno de esos Furbies. Poco después empezó a decirse que eran espías, estaban poseídos y cosas así. A mí como desde los 3 años mi mamá me compraba mucho la muñeca inflable de la pequeña Lulu, al principio sí jugaba con ella, pero cuando cumplí como 5 años, mi mamá aún me la seguía comprando, a ella le encantaba esa muñeca, pero yo le empecé a tener terror porque la muñeca fruncía la ceja como enojada cada que la veía, y siempre la veía parada en las escaleras, siempre aparecía ahí aunque nadie la movía, hasta que mi madre la vio también y dejó de comprármela. La verdad no sé por qué esa muñeca en particular siempre actuaba así, cada que la compraba, no sé si había algo en la casa donde vivía que la poseía. Cuando era chica tenía en una esquina un perrote y mis juguetes y algo me jaló el cabello un muñeco o algo ahí en donde estaban todos mis peluches, pero lo más feo es que yo traía en cabello corto, entonces estuvo muy cerca de mí. Cuando estaba chiquita mi hermana la mediana y yo éramos muy tremendas y a mi hermana le habían regalado una muñeca grande, se llamaba Dana de pelo naranja, y cuando mi hermana la mayor se metía a bañar en las mañanas para irse a la secundaria nosotros de maldosas le metíamos la muñeca y la sentábamos adentro, al lado de la puerta del baño sin que se diera cuenta, y se asustaba, gritaba súper feo, hasta que un día nos regañaron nuestros papás y dejamos de hacerlo, al siguiente día todo normal, ya no nos despertamos ni nada. Cuando de repente escuchamos a mi hermana gritar desde el baño súper molesta y nos despertó a todos, pues la muñeca estaba en el baño nuevamente, nos regañaron nuestros papás nuevamente y al decirles que nosotros no habíamos sido ya no nos creyeron, en fin de ahí le tuvimos miedo porque ya no habíamos entendido cómo la muñeca había llegado al baño nuevamente y después de años la regalamos. A mí de chiquita me pasaba algo muy extraño y que me asustaba demasiado con un nenuco. Yo era las que amaba los bebés de juguetes, tenía muchos pero había uno en específico que me gustaba mucho, pero de repente empecé a dejarlo de usar igual porque sentía una vibra mala, jaja, cada que lo cargaba sentía algo extraño, hasta veía que sonreía más y le cambiaba la mirada. Comenzaron mis noches de pesadillas, soñaba que ese nenuco me hacía cosas malas, me abusaba, siempre despertaba y el mendigo nenuco estaba en mi cama, yo nunca dormía con él, siempre lo dejaba lejos de mí boca abajo porque me daba miedo su cara. La verdad ya ni me acuerdo qué le pasó, si lo tiré yo o mi mamá, pero después de años me hicieron recordar eso con este post. Yo tengo una anécdota, jajaja. A mi papá le regalaron un muñeco de peluche de Frankenstein que le oprimías en estómago y decías frases en inglés. La verdad que a nadie le gustó y lo teníamos botado de aquí a allá, hasta que una vez lo vimos en una cama, cosa que jamás había pasado porque lo guardábamos con los juguetes que no usábamos. Yo tenía como 7 años y mi hermana 12, y así pasaba el tiempo. Mi mamá vendía juguetes pero nadie se interesaba en él. Una noche ya estábamos durmiendo, eran 2 AM, y empezó a sonar. Solo mi mamá y yo gritamos demasiado porque lo guardamos desde la tarde en una bolsa y sonó hasta la madrugada. Mi hermana muchas veces lo veía moverse, incluso aparecía en sus muñecas, pero obviamente nadie lo agarraba. Decidimos tirarlo en la calle y casi lo atropellaba un camión, y vimos mi papá, mi hermana y yo cómo se movía y nos dio mucho miedo hasta que pasó una niña y lo recogió. La bisabuela de mi mamá contó que cuando era niña, ella jugaba con una muñeca que su mamá le había hecho con las hojas de maíz, adjuntó la imagen de la referencia de la muñeca. Ella contó que una tarde estaba jugando con la muñeca como si fuera su hija, le hablaba y la alimentaba. En una de esas la muñeca le habló a la bisabuela, que para ese entonces era una niña. La muñeca le dijo: no puedo comer, no tengo dientitos, tengo hambre, y tiró la muñeca y fue corriendo hacia su mamá, pero nadie le creyó. Nosotros sí le creemos, ya que se dice que esos muñecos agarraban muchas vibras de las personas, agarran todos esos muñecos ya que antes se usaban para hacer brujería.